Ok, bueno, hola a todas y todos, compañeras, compañeros. Qué bueno que logramos hacer esta actividad. Partimos con este encuentro con Carmen, la voy a presentar primero. Carmen es una, bueno, intelectual, escritora, cineasta. Escritora no sé. Libros publicados. Partimos bien. ¿Eh? Militante, Sí, militante de muchas causas del MIR. y que has tenido la amabilidad de recibirnos en tu casa para tener este encuentro y que podamos compartir experiencias y que vamos a discutir también sobre cómo van las cosas. Y antes de hacerte cualquier pregunta, yo quería, quería contarle a todos que esta idea de juntarnos partió de un encuentro que tuvimos en los que nos vimos discutiendo sobre Rosa Luxemburgo. Y algo que tiene que ver, probablemente, que si hay alguna similitud entre lo que le pasa al Frente Amplio hoy, siendo gobierno, lo que fue la experiencia del MIR también durante los años de la Unidad Popular, es el debate entre revolución y reforma. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Con qué énfasis nos enfrentamos a nuestros propios ideales revolucionarios en pos de llevar adelante reforma? Entonces, esta cita, que fue un poco la que concluyó esa primera conversación y que me gustaría que fuera la que dé inicio a esta, la quiero leer. Y es del libro Revolución y Reforma de Rosa Luxemburgo. Dice: entre la reforma social y la revolución existe para la socialdemocracia un vínculo indisoluble. La lucha por reformas es el medio, la revolución social el fin. ¿Cómo fue? Y aquí sí iniciamos. Lo primero que me gustaría preguntarte, tú que estuviste trabajando en la moneda un tiempo, ¿cierto? Con Chicho, ¿cómo fue para un movimiento intrínsecamente revolucionario a asociarse a un programa que les tuvo que limitar quizás en algún momento la iniciativa revolucionaria e ir más de la mano de las reformas? Eh, Contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de una época histórica, los 60 y 70, que terminó. Es decir, aquella época histórica, nuestra religión de la historia como generación revolucionaria y políticos comprometidos definitivamente con una línea y una aspiración de cambio radical, es decir, la aspiración de la izquierda latinoamericana y chilena era cambiar el estado de la situación y construir una alternativa revolucionaria para terminar con un modelo capitalista de la época. Esa religión de la historia implicaba que a la escala de nuestro compromiso político íbamos a vivir aquello. No era una aspiración de unos mañanas que cantan le lendemain qui chante, como decimos en Francia, era verdaderamente algo que íbamos a poder construir y que estábamos creando desde el inicio de nuestro compromiso político, que se inicia, como para todas ustedes, en la adolescencia. Es decir, ¿qué nos lleva a dar los primeros pasos? Es la indignación ante la injusticia. ¿De dónde surge en mi caso y en muchos casos de mi generación el primer contacto cuando venimos de sectores sociales de la burguesía privilegiado? Es lo que en aquella época llamábamos los trabajos de verano, que estaban organizados por la teología de la liberación, es decir, el cristianismo de la teología de la liberación en América Latina a fines de los 60 y en Brasil anteriormente, implicaba ir a hacer actos, gestos. Partíamos a los 15 años a más tardar a alfabetizar. Y esa experiencia yo la viví con Mariano Puga bajo los puentes en territorios de campesinos sin tierra, mapuches,
que luego supe, porque también hay allí cosas que pensar, y nunca olvidaré. Y ese compromiso que uno toma en el contacto afectivo, sentimental, de un sentimiento que no es posible esta injusticia, no es posible que haya niños descalzos, que haya ese analfabetismo, que haya esa hambre, son sentimientos que van a ir con el tiempo deviniendo compromisos orgánicos, sea en organizaciones, en partidos, en colectivos, y aquello es un camino en donde para siempre, en mi caso, estás en la vereda de los oprimidos. Y desde ahí basta pensar el mundo, descifrar el mundo y actuar. Esa religión de la historia implicaba que el progreso hacia esa liberación, emancipación y ese cambio, era ineluctable, había una certeza. Eso se cayó con la caída del muro de Berlín, cristaliza el fin de una época histórica. ¿Qué pasa a partir del 89? Algunos seguimos, otros pensamos que no había caso. Y esos otros que pensaron que la cosa estaba, recuerden, eran muy chicas ustedes, pero es el fin de la historia, todo el mundo va a ser feliz, el capitalismo, el mercado va a ser que, etcétera, etcétera, no vamos a analizar eso. Para algunos de nosotros, y eso coincide en Chile, 88, 89, son periodos históricos además contradictorios, ¿no? Porque paradojalmente estamos viviendo el fin de la dictadura y en el mundo estamos viviendo el fin de algo que va a provocar la ruina de yo quiero decir utopía, pero no es en el sentido de futuro, era algo que vivíamos. La utopía se vive en el presente, no se vive en el futuro, eso es otra cosa. En ese sentido, para mí y para muchos, fue un momento muy triste, en el sentido de que ahí sí que había una derrota histórica en la cual, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía yo? ¿Hacia dónde me iba? Yo ya vivía en exilio, habría podido retornar a Chile como muchos retornaron. Para mí Chile en los 90 era imposible por dos razones, porque había impunidad, porque había una arrogancia de los vencedores absoluta, porque no había historia, porque había que dar vuelta a la página y mi vivencia en ese momento era que yo tenía que continuar en este camino que constituyó un destino, que era el cine, que era seguir escribiendo, que era seguir pensando, descifrando desde este lugar que estamos aquí, que es mi departamentito en París. Desde aquí yo podía continuar yendo y viniendo para hacer trabajos y reencontrarme con el Chile. ¿Cuál Chile? ¿Cuál fue el Chile que me acogió? Es el Chile popular. Yo comencé mi camino de regreso haciendo muchos trabajos en el norte, en el desierto de Atacama, con las comunidades indígenas y varias películas, etcétera, y luego con el sur. Y hice varias emisiones para la radio pública francesa en los territorios, y luego, solamente a partir del 2002, se va a producir mi encuentro con aquello que yo no había sido capaz de ver, es decir, que la memoria de los vencidos estaba viva en los territorios populares. Entonces, la pregunta de origen sobre reforma y revolución que hace Diego es fundamental entenderla en ese contexto. ¿Y por qué yo la sacaba a la luz en la conversación con Diego hace unos meses? Porque hemos podido salvar del fuego, de la desmemoria, archivos fundamentales que hemos ido
siempre se encuentran archivos en la historia. Y encontramos libros de la biblioteca de Miguel Enrique, entre ellos un viejo libro, la primera edición en español de Reforma y Revolución de la Rosa, donde él subraya y tiene fecha su lectura esta frase. Y eso era una manera de poner la luz en esta organización que no sé si es el tema de hoy día, que es el MIR, que es una organización política, un movimiento muy sui generis. No existió algo similar en América Latina en esos años. Ese, tal vez no vamos a entrar completamente ahí, pero Claro, lo fundamental, por favor, dale nomás. lo fundamental en el conocimiento que uno tendría que volver a tener de manera histórica y no solo testimonial de lo que fue lo que se llamó en aquellos años el apoyo crítico a la unidad popular, era la praxis de los militantes y de la organización del MIR, era apoyo crítico no solo en una fraternidad real, afectuosa, porque hay palabras que nunca se han pronunciado, pero así como hablábamos del sentimiento frente a la injusticia, al sufrimiento de los otros, que es una convicción, algo que te estructura, es decir, a partir de que tú ves al otro, y ya no lo puedes abandonar, y tienes que seguir con él aún en las derrotas. No puedes, no es tu apuesta política siempre ganar una elección, ir al poder. No, a veces tienes que estar con aquellos que están perdiendo. Y esa decisión íntima y colectiva te lleva a atravesar las derrotas y pensar que de las derrotas surgen los derroteros. Y no que eso te lleva a la depresión absoluta, a la melancolía y a la nostalgia de un pasado otro. No. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue viviendo, niños que sufren siguen naciendo, estamos hablando en un momento histórico en el planeta donde la guerra, la oscuridad, la extrema derecha, el autoritarismo, la masacre en Gaza, eso es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Lloramos, nos quedamos pasmados, ¿qué hacemos? Y yo allí digo que políticamente, para cualquier militante en cualquier organización, hay que estudiar la historia. Es decir, que si te queda en el presentismo, te jodiste, porque ¿de dónde vamos a sacar fuerza para hacerle frente y hacer algo por los palestinos? En mi generación, el internacionalismo era una vivencia cotidiana. Es decir, que no tenían necesidad de salir de Chile para ser vietnamita, argelino, Mozambique. Vivíamos el mundo, ¿te das cuenta de la riqueza? Es decir, no estábamos solos ahí, cada uno en tu patria, en tu barrio, no, el mundo nos pertenecía, porque esa acción de solidaridad comprendía aprender, recoger al otro. Y los libros, y los relatos, y las películas, y las poesías, y las canciones nutrían un imaginario que nos hacía ser vietnamitas. Entonces, en Francia, como en París, como en Santiago de Chile, esas movilizaciones implicaban el otro. Yo creo que esa actitud, la solidaridad en actos, es una riqueza política. Es una manera de no estar justamente en la pura impotencia, hacer algo, ¿no? Hacer algo, actuar. En ese sentido, el MIR, sí, hay un libro de la Eugenia Paleakati, que es una historiadora griega que vive en París, que sacó un libro en el 2014 sobre
el nacimiento y la historia del MIR hasta 1970. Lo recomiendo. Ojalá que en la militancia siga existiendo aquello que era otra particularidad de mi generación, que eran los libros. Las discusiones, estábamos reunidos aquí, somos seis, sí. Sí. Estaríamos horas discutiendo de qué es lo que es la Hamas, qué pasa con esto, por qué Israel tal cosa. Sí, había una pasión por la historia, no solo por descifrar el momento. En ese sentido, el libro de la Eugenia, que es una gran historiadora francesa, griega, la primera historiadora que habla entonces realmente viniendo desde París a partir de su familia griega perseguida por la dictadura en Grecia, y se mete a investigar. Y ella destaca en el nacimiento del MIR particularidades que van a explicar lo que fuimos y cómo Miguel Enrique, a la cabeza del MIR en el 67, va a ir reaccionando ante qué, ante lo tangible del deseo popular. Si el MIR no votaba, y nosotros habíamos, después de la experiencia de Allende, la derrota del 64, yo me acuerdo muy claramente, yo era alumno del pedagógico, recorríamos la avenida Macul llena de árboles diciendo, bueno, otra vez no vamos a llegar nunca por la elección. Vamos a tener que pasar a una... La estrategia siempre fue la misma. Lo que iba variando es cómo ibas descifrando el momento. Y ahí la decisión de ese MIR que nace el 65 es de intentar por todos los medios formar y crear conciencia y fuerza popular para avanzar hacia un cambio radical. Y resulta que, por X razones, se encuentra la dirección del MIR solamente determinados cuadros en una situación de represión bajo el gobierno de Frei, o sea, de clandestinidad, y se acerca la elección presidencial del 70. Hay que pensar que la figura de Allende surge muy tarde como la alternativa socialista, no fue preparado con años de anticipación, y nos vamos dando cuenta en un momento en que el MIR está en acciones directas de que el pueblo quiere votar y que esto crece y crece. Entonces, cada acción del MIR, cada línea política táctica tenía que ver con esa percepción y atención particular a los pobres del campo y la ciudad, que fue el sujeto político que definimos como aquello donde había que hacer un esfuerzo gigantesco de organización, politización, emancipación, experiencia, que eran las acciones directas de tomas de terreno en las ciudades, tomas de fondo, etcétera, en el mundo campesino, etcétera, etcétera. Otro día nos dedicaremos al MIR, hoy estamos hablando por primera vez, pero lo importante es que esa libertad de acción, de, bueno, no vamos a levantar una alternativa contraria a la elección si todo el pueblo quiere votar y esto está avanzando. No es que pensáramos que iba a ganar, pero sí pensábamos que era lo que quería el pueblo. Y yo participé en una mesa y estábamos ahí, es decir, había una fraternidad que se generó política y de conversación entre la dirección del MIR y Salvador Allende y su equipo con anterioridad a la victoria del 4 de septiembre, y que se aceleró muchísimo por el trabajo inmenso de información que el MIR tenía en la extrema derecha, Patria y Libertad, y en los sectores al interior de las Fuerzas Armadas, que no era un trabajo de infiltración, sino un trabajo político. Y a partir de ahí hay una conjunción de intereses, es decir, para Salvador Allende era importante
tener esa información, poder actuar, puesto que lo saben, mataron a Schneider, es decir, era evidente que un golpe no querían que es desde el Pentágono, el Departamento de Estado, etcétera, hasta la burguesía y la oposición chilena, que Allende llegara fuera legítimo. Entonces, esos lazos políticos directos, fraternales, de discusión, de decir exactamente en conversaciones rápidas, vamos a hacer tal cosa. O sea, no había un diálogo permanente. El MIR no acepta ser parte del gobierno, lo que es una decisión, a mi juicio, muy inteligente. ¿Por qué? Porque mientras Allende gobernaba y la Unidad Popular, etcétera, y los grandes conflictos de esa época entre el MIR no es con el Partido Socialista ni con Allende, etcétera, es con el Partido Comunista, y allí los esfuerzos que busca Miguel Enrique el MIR para dialogar y llegar y llamar a la unidad de las fuerzas antifascistas, es decir, el discurso de Miguel Enrique el 72 en julio en Coronel, en el momento de elecciones sindicales, es espectacular, está en libre acceso. El audio es muy estremecedor, yo lo escuché hace poquito en esto que hemos ido encontrando huellas, ¿no? Huellas de cómo fue la política, la praxis concreta del MIR, más allá de lo declamativo en todos esos años. ¿Qué quiero decir? Que en ese momento se puede decir que en todos esos años la política del MIR va a ser apoyar desde el movimiento social organizado que se cumpla el programa de la Unidad Popular. No son los objetivos nuestros de un cambio revolucionario radical lo que va a estar primando en la pelea, en la lucha de clases feroz que se da en esos años. Es decir, hay allí, en esa frase, reforma y revolución son indisolubles en determinado momento, es que allí el encuentro entre el proyecto de una revolución chilena, vino empanada, pacífica, institucional, y el proyecto revolucionario nuestro van juntos, porque el enemigo es uno solo. Y ese enemigo nunca nos equivocamos nosotros en definirlo. Ese enemigo era lo que fue, ¿no? Es decir, esa alianza de la clase dominante, de los poderosos, del imperialismo, llamémoslo como eran, las intervenciones, etcétera, etcétera. Allí la pelea era lograr la unidad de los revolucionarios, como decíamos nosotros, porque ahí no había jerarquía. Es decir, todos los que apoyaban este proyecto de una sociedad socialista, democrática, eran nuestros amigos, nuestros aliados, y podían haber discusiones feroces, fraternales, siempre. En Allende, como en Miguel, y eso no se ha dicho, primaba el corazón. Para Allende también, la amistad, la lealtad, eran muchas veces primaban por sobre diferencias políticas. Y eso constituía una atmósfera donde la acción política, los militantes, vivíamos un estado de intensidad vital, de creatividad, de sentirnos potentes y nunca solos, porque todo esto se pensaba y se actuaba a partir de colectivos, unidades, organizaciones, disputas en los terrenos, en fin, etc. Entonces, de allí nace esta conversación con Diego, porque estamos en este momento, a 50 años en octubre de la muerte en combate de Miguel, buscando los rastros, las huellas que nos puedan contar, no la muerte de Miguel Enrique, no,
no la muerte, el sacrificio de mi generación, no. Contemos la vida, contemos el pensamiento, contemos cómo históricamente se va gestando aquella época. Ya saben que no estoy hablando como un idiota fuera de contexto, es decir, estamos en otra época. Partimos con eso, la época de ustedes no tiene nada que ver el compromiso político de ustedes, sí tiene que ver, pero no tiene que ver en el secreto, en lo misterioso del compromiso político, que es, a mi juicio, convicción y sentimiento, no separados. Pero no tiene que ver en esa cuestión fundamental. El mundo de hoy no hay certeza. En cambio, en mi generación habían certezas. Entonces, la apuesta de ustedes, política, es yo apuesto al compromiso político, a lo incierto. No sé a qué. No está dibujado ese futuro. No está constituido como un horizonte de sentido. La tarea de ustedes es doble. Hay que mantener la acción, hay que mantener el colectivo, hay que mantener la discusión, el estudio, nunca dejar de descifrar en qué mundo vivimos para hacer mundo con mayúscula, hacer mundo, hacer política, más allá de elecciones, esto y lo otro, hacer cada día. En ese sentido, es diferente, es más difícil, pero no se va a poder dibujar ese horizonte, esa sociedad, si no partimos de valores humanos básicos. Entonces también la respuesta hoy día es como muy evidente. Estamos asistiendo al fin del planeta, la catástrofe. Los científicos aquí en Francia, viven en Francia o en Europa. Ustedes están informados todos los días de lo que dicen los científicos, de las catástrofes, cómo viene la cosa el 2025, el 2100 ya no. ¿Eh? Tienen familia, a lo mejor ustedes, hijos, en fin, hay una preocupación real de la locura a la cual nos lleva el capitalismo financiero en el planeta. Estamos hoy viviendo, como decíamos, la oscuridad, la guerra como respuesta capitalista a una situación X. Hay que descifrar el momento en que vivimos. Y dentro de ese momento tenemos Chile, tenemos la constitución de Frente Amplio, le llaman, ¿eh? Frente Amplio, la organización en la que ustedes participan, y a partir de ahí, que yo vengo llegando de Chile, paso mucho tiempo en Chile desde estos últimos años, pero sobre todo entre septiembre y enero recorrí realmente. Y me di cuenta de que el sujeto social con el que hoy en Francia, en España, en el mundo entero y en Chile, ustedes tienen que trabajar, no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Y ese sujeto social de hoy es el resultado de 50 años de neoliberalismo. Entonces, la tarea, yo trabajo con José Luis Sepúlveda, la Carolina, en la Escuela Popular del Cine, que se inició hace ya 13, 14 años, en donde el contacto real intentando enseñar este instrumento, esta arma que es el cine, ¿no? En esos sectores, me ha llevado a tomar té, a conversar, a escuchar. Y sí, es otro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para salir del esquema de
de la elección donde la gente no quiere votar. Aquí estamos con elecciones europeas en pocos días y tú recorres los sectores de la banlieue y la gente no vota. Es decir, la crisis de la democracia es total, es planetaria. La respuesta de los poderosos es que quieren gobiernos autoritarios, neofascistas o fascistas, no sé cómo le llamamos, de la extrema derecha por todos lados, y, y nosotros, ¿qué levantamos? ¿No? En Francia no hemos sido capaces de reunir a la izquierda, hay 3, 4 listas, tú ves discutiendo con los jóvenes en estos días que llegué y por quién votamos, y qué va a pasar, o sea, es gravísimo. Este tiempo histórico es gravísimo, pero como vieja que soy, habiendo atravesado muchas derrotas, siempre digo vamos a atravesar. Y en los momentos de mayor desesperación siempre hay una gota de esperanza. Si no, no. Si no, ¿para qué seguimos vivos, no? Sí. Entonces, bueno, démosle. Pero bueno, ya he hablado mucho rato y no sé mucho qué es lo que teníamos que más cosas. A tu pregunta digo que sí. Creo que la contestaste a cabalidad. Sí. No nos perdimos para nada. Bueno, Oye, yo quería, otras cosas que hemos conversado que me gustaría que también quisieras compartir ahí, a las compañeras y a los compañeros, que tiene que ver con los cuadernos y los libros de juventud de Miguel. Este año conmemoramos 50 años de la muerte en combate, ¿cierto?, de Miguel. Ese día de octubre tú estuviste ahí también. Bueno, calle Santa Fe, está en montones de lados, la historia la conocemos, pero algo nuevo de lo que podemos hablar de Miguel y que tiene que ver con lo que decías tú recién, son sus reflexiones de cómo llega a ser este líder político de una lucidez tremenda, de un impacto enorme en diferentes aspectos, ¿no? No solamente políticos, sino también de cómo entregar cariño a la fraternidad entre la militancia. Eh, Tú has revisado todos estos libros, has visto sus anotaciones, me has contado cosas que yo encuentro que son fascinantes de cómo has podido seguir la evolución de su pensamiento, de su lucidez, siendo ya tan joven, ¿cierto? No sé si nos puedes contar un poco más de la figura del Miguel en formación, sí, dejando de lado, digamos, el militante mártir que ha sido durante tanto tiempo, y yo creo que sí, nos tiene que porque iluminar otro Miguel a los 50 años, ¿no? sí, gracias Diego, porque mira, entre nosotros, si ustedes no hacen el relevo, Miguel desaparece, no para siempre, Miguel reaparecerá, pero hoy en Chile Miguel no está presente, ni el MIR, ni tampoco el Frente Patriótico. Hoy en los sectores populares no hay transmisión. Me dirán que la educación en Chile ya no habla de historia, que nunca habló de ese periodo. Yo creo que es la transmisión política la que falla. Es decir, que mientras ustedes no estén allí armando talleres, pasando películas, armando conversatorios, mientras no tengamos acceso a ese tipo de encuentros que son en sí mismos, para mí, como lo fue la revuelta, ¿no? La revuelta son instantes vividos que yo digo de eternidad. Es decir, las personas que hicieron la experiencia nunca lo olvidarán. Puede que esté dormido, puede que esté apagado, pero eso, así son las revueltas, por lo demás, no son la revolución. Es muy diferente. En una revuelta como la nuestra, que viví entera yo, así que sé qué pasó desde que despertó hasta que se dieron las asambleas, esa experiencia no supimos prolongarla por sectarismo, por dogmatismo, no solo la pandemia, que fue un golpe que no hemos analizado a fondo lo que significó como experiencia para la juventud tremenda, ¿no? De corte social, de vínculo. Y luego
la batalla por la nueva constitución, en la derrota de salida y etcétera, ¿no? Esta sucesión de derrotas son gravísimas, pero ¿dónde estuvo la falla, a mi juicio, nuestra, atravesando las derrotas? No fuimos capaces de contar, por ejemplo, algo. Hubieron cineastas filmando todas estas reuniones de la convención, habían cámaras por todos lados, habían experiencias como la de la Alondra Carrillo, extraordinaria, aún la Malucha con su... bueno, y yo les decía, pero escriban, porque lo que ustedes vivieron ahí dentro, lo poco que yo pude ver y sentir, es una experiencia de democracia gigantesca. Lo que había al inicio de esas improbables personas constituyentes y lo que se fue dando para llegar a un escrito imperfecto pero un escrito que debía ser sometido a esa experiencia de democracia para llegar a acuerdos, es extraordinaria. Es una de las experiencias fundamentales a rescatar. Hay que contarla. Como alguien una feminista que nada que ver con el otro, y el otro que nada que ver con el otro, y el que defendía el agua, y el otro... ¿Cómo hablaron? ¿Cómo llegaron a acuerdo? ¿Cómo se dieron las negociaciones para llegar? ¿Cómo se hizo política? ¿Cómo se hizo política? Esa experiencia se cortó. Pareciera que no, ya... y claro, vino la tristeza, vino las cosas, y nadie ha contado eso. Después, ¿cómo y por qué? Estamos hablando de la presencia de Miguel, desaparece del universo, del imaginario, bueno, ¿y quién era Miguel Enrique? No se sabe. El 2004 yo filmé El fin de Calle Santa Fe. El 2004, cuando lo vi en la Cineteca, lo pasó Marcelo en septiembre. Yo dije, esta es una película de archivo, no solo porque cuenta una historia pasada, sino porque la energía que yo filmé en la juventud política, actuando en Valparaíso, no está en la película todo lo que filmé, pero mi primera entusiasmo como cineasta fue captar cómo la memoria de los vencidos, la nuestra, estaba presente en todos lados, desde hacer un mural hasta en lo Hermida tal cosa, hasta la radio que emitía desde Playa Ancha en Valparaíso. Mira, era una presencia del MIR, de la resistencia a la dictadura, muy fuerte popularmente. Estuve mucho también en la zona mapuche, había una transmisión que se había logrado y que filmé. Luego en el montaje no dejé esa línea, salvo al final, cuando los jóvenes me dicen algo que comparto hasta el día de hoy. Miguel no está en el museo, Miguel no está archivado, Miguel es a redescubrir. Entonces, ¿qué Miguel Enrique? Yo personalmente he redescubierto desde que nos empezamos a plantear y a conversar con Diego para los 50 años del golpe de Estado, así como para Allende. Yo pensaba que lo que había que poner adelante era la victoria de la unidad popular. Y hay estudios serios de economistas en Estados Unidos, Colombia, Francia. En la experiencia económica de Salvador Allende en la Unidad Popular era victoriosa, era una buena salida económica. Y por ahí nos atacaron. Lo que vivíamos, ¿qué era lo que vivíamos? ¿Qué vivía la mayoría? La lucha de clase era fuertísima y quienes tenían más conciencia, aunque nosotros sí la teníamos también, y justamente hablamos de aquello, ¿no? La unidad de las fuerzas antifascistas, pero ellos tenían, etcétera, etcétera, ganaron. Pero ¿qué vivimos durante 1000 días? Vivimos un momento de goce colectivo, una sociedad entera en estado amoroso. Eso no se olvida.
Y eso se transmitió, a pesar de todas las derrotas y de todos los sufrimientos, yo lo palpaba, tangible era el 2004. Ahora no queda nada. Entonces, septiembre del 2023, no hicimos ese trabajo. Hicimos conmemoraciones y hablamos de la muerte y del sacrificio, pero no hablamos de cómo lo pasábamos bien, no hablamos de cómo ganamos, no hablamos lo que significaba la dignidad, no hablamos que se pasaron las películas de Patricio Guzmán y se vio la inteligencia popular, el imaginario actuando. Eso que es de un pasado, como decíamos, de otra época, eso es absolutamente vivible otra vez, porque tú lo ves. Si tú te metes a trabajar, no es visible, pero te metes a trabajar en la experiencia, por ejemplo, de la Escuela Popular de Cine, tú ves que a través de el aprendizaje del instrumento cámara imagen, tú generas emancipación. ¿Y qué genera? Alegría de estar juntos. ¿Y qué genera? No te pegas a la televisión, ni te... Es esas pequeñas cositas políticas de cómo hacer política, no es que se hayan terminado en la era digital de los tic-tac, de las pantallas, eso va a seguir siendo. Como que no hay como, no hay de otra, digo yo, que pasar por el encuentro de los cuerpos. No hay de otra. En ese sentido, la cultura es capital. Entonces, volviendo a Miguel, lo que en este momento a mí me parece, como me parecía en el caso de Allende, indispensable, es hablar del resplandor alegre de la vida de los revolucionarios. Y que rescatar, por ejemplo, en Miguel. Efectivamente, hemos reencontrado cuadernos de adolescencia, hemos encontrado anotaciones con escritos, hemos encontrado sus libros, hemos encontrado cómo ese niño que va a tener también por su vida en Concepción, en esa concepción de la época, qué era esa Concepción, qué era ese campo, qué era Lota, qué eran los mineros, va a tener eso que decíamos antes, un encuentro afectivo con los que sufren, pero ¿qué va a hacer en primer lugar ese joven? Va a leer, va a estudiar, tiene un hermano mayor que es una inteligencia, Marco Antonio Enrique, pero hay grupos de estudio profundo, de lectura, las primeras unidades del MIR en cada célula, ¿no?, de la organización, a la semana tú tenías que haberte aprendido un poema de memoria. Tenías que haber ido al cine, a ver cualquier película y haber leído una novela. Y no solo a Lenin, Guevara, Fidel Castro, Marx, etc. Entonces, ese trabajo semanal en que la percepción de la emoción que despierta era esencial. Y Miguel era un lector, un estudioso, que yo creo, pienso hoy, lo estoy pensando recién, que construye una especie de equipaje mental tan sólido, tan estudioso en relación a Chile. La historia de Chile la conocía entera, las discusiones con los trotskistas, las discusiones con los anarquistas, las discusiones con los comunistas, las lecturas, lo que fue la Revolución Cubana y cómo estudiaron realmente que Chile no era Cuba para no repetir la experiencia de la guerrilla. Ese es otro punto que hablaremos. Ese Miguel Enrique entra a una organización política, un partido socialista, no entra a los 14, entra en el primer año de universidad. Y entre los 13 y los 16 o 17 está conformando un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, un equipaje, como diría José Saramago,
de referencias, y hasta el final en la clandestinidad, cuando tenía que descifrar lo que era esta dictadura, trasladábamos libros, siempre venían con envoltorios de novelas, pero libros que eran sus referentes para volver a estudiar, volver a definir, volver a escribir, hasta llegar a un texto que pudiera ser difundido en el MIR clandestino o en vías de clandestinizarse y orientar. Y lo que hace el MIR, Miguel Enrique, en el 74, es llamar a un amplio frente antidictatorial con la democracia cristiana incluida. O sea, es muy importante recordar a ese pensador y ese hombre de acción que fue Miguel Enrique en su riqueza. Pero ¿cómo se forma? Era tu pregunta. Bueno, hay allí algo que, que, que el umbral es en 1957, la gran huelga no estudiantil, el 2 de noviembre, es ese momento un umbral, pero un umbral en el que él percibe la máquina represiva y el entusiasmo, ¿no? De todos los estudiantes, los secundarios que salían, y la muerte, por eso represiva, de una compañera. El momento en que entra al Partido Socialista, y de ahí luego al MIR, y de ahí luego a la dirección del MIR, ya él viene ultra preparado. Entonces, ¿cómo lo llamaría? Sus ideas, sus valores, sus convicciones constituyen un ser íntimo. Y estos seres, porque habían muchos en esa generación como él, ¿no? Ese ser interior, volvemos al inicio, es un ser que actúa políticamente en lo que hoy creo que ustedes llaman sentipensales. Es decir, pero es que yo creo que le pusieron un nombre que acabo de aprender, pero para mí siempre fue importante, aún en un día de octubre en Santiago, cuando hablo del 5 de octubre, lo importante era decir que éramos personas normales, que habíamos vivido todo aquello con una enorme intensidad pasional, que lo pasábamos muy bien, que por supuesto sacrificamos ciertas cosas, que ustedes también esta mañana estamos aquí en vez de estar, no sé, en una feria de día sábado, en fin, pero lo pasamos bien. Otro nivel de sacrificio. Claro. No, pero es decir que el sacrificio no me gusta que lo pongan adelante, porque eso quiere decir que la gente, ¿por qué va a tener ganas de sacrificarse? ¿Por qué vamos a decir que hay que morirse? ¿Me entendés? No, o sea, Miguel Enrique muere con una cantidad, muere por voluntad ajena a su voluntad, y con proyectos muy sensatos, porque nos estábamos cambiando a un lugar de repliegue, todo construido, todo bien, todo pensado, todo serio, nada loco, nada, no hay. ¿Y por qué muere combatiendo Miguel? Porque hasta la noche anterior está salvando gente. ¿Y por qué está él salvando compañeras, compañeros, paseando casas? Él, ¿por qué? Porque él no entendía el compromiso político, la militancia sin la fraternidad, no entendía que él, pensando que mi amiga Merian, que vieron recién, podía caer en un punto de contacto al día tal, él sin saber exactamente el punto de contacto va a rondear para sacarla de la trampa. Es lo que llamamos el compañerismo, compañera, compañero, lo que el pueblo dice, compañero presidente. Eso quiere decir algo real, no tiene nada de demagógico, es real. Allende tomaba té con ellos, sí, estaba ahí, conoció todo Chile, sí, era compañero, sí, sí. Bueno, es acompañar.
la ternura, lo que llamamos la línea de afecto, es fundamental para entender a los revolucionarios. Si los revolucionarios no tienen nada que ver con la muerte y no tienen nada que ver con el terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, esa caricatura de Miguel Enrique, el rebelde de la burguesía, como dice un historiador entre comillas, ¿no? O el hombre que muere en su ley, sacrificado, no corresponde al hombre que hoy, a 50 años de su muerte, tenemos que tratar de poner en circulación. Pero ahí me tienen que ayudar, porque no hay por dónde poner en circulación. ¿Me entienden? No tenemos relevo. Lo que tenemos es voluntad de hacer. Y estamos trabajando con Mario Orton, los hermanos Ibarra, para llegar a una gran ópera popular que sea itinerante, gratuita a lo largo de Chile, que justamente Miguel está vivo, Miguel saca de cuenta cómo era sus amigas, la política, esto, lo otro, un coro ciudadano que es el movimiento social. Esto lo estamos haciendo sin recursos, ¿me entiende? Hay verdaderamente ganas, pero tenemos el problema de que estamos a 15 días de las elecciones municipales o algo así, y con una situación de la que hemos descrito, en la cual la memoria de esta generación completa y de la experiencia que vivimos no circula, y no circula políticamente. Esa es la cosa. No circula políticamente porque se supone que la derecha considera a Miguel Enríquez terrorista, entonces ya son terroristas. Pero no, es responsabilidad mía, de mi generación, no haber hecho la transmisión, sí, pero necesitamos relevo. Es decir, necesitamos que de alguna manera la curiosidad que ustedes tienen hoy, las ganas dentro del movimiento de poder escucharme, gracias. Es por algo, ¿no? Es por decir, bueno, hay algo entre generaciones. Claro. Y yo pensaba en el tiempo de dictadura, ¿no? Porque, digamos, yo también fui del MIR, entre muy chiquitita, era como de quizás tercera generación. Y cuando tú estabas relatando ahorita todo esto de cómo se entendía la militancia, creo que durante la dictadura había también mucha de esta mística, del compromiso, pero algo también nos pasó, y creo que hay una responsabilidad como izquierda nuestra ahí, ¿verdad? De que figuras como la de Miguel la vinculamos mucho luego como al martirologio, ¿no? Y casi tú militabas como para morirte, o sea, era casi, era, y no, Muy desde el frente, eso, ¿no? no, pero en el MIR también en una época pasó, Sí, digamos, bueno, en MIR después tú sabes terminó, yo en la época en que me salí del MIR habían 16 dependencias, era una locura, claro. pero Ya era, siguen existiendo pequeños grupos. claro, pero además, Ya no se reconocen, o sea, hay muy poquitos que Sí, muy poquito se reconocen como. pero no valorábamos, no valorábamos las otras cosas, o sea, la formación política intensa, la discusión, esa posibilidad que por lo menos yo alcancé a tener todavía y venir, pero luego no valoraba esto. Es decir, cómo el compañerismo, los afectos, el construir relaciones humanas tan profundas, no se ponían al mismo nivel, ¿verdad? Allí creo yo que esta generación nuestra también tuvo una responsabilidad, porque ¿cómo vas a invitar al pueblo a hacer política para morirse? No, que no puede ser. Ahí es donde me quedé pensando ahorita en eso, ¿no? Que nos corresponde a nosotros pensarlo también ahora, ¿no? Aquí estamos invitando. O esa parada de izquierda triste también, porque lo que decía Carmen, esto de que había un goce en vivir políticamente. Ajá. Y que ahora cuando lo recuperamos cuesta como volver a rescatarlo también. O sea, se profesionalizó en el sentido de hacemos política cuando podemos en medio de una agenda, ok, de acuerdo, esa especie de ola de entrega no viene con una decisión individual, viene en un momento en que vamos subiendo, ¿no? Y ahí todo aquello de lo que entre
comillas, la entrega, es normal porque estamos pasándolo, estamos ahí en la universidad o estamos todos militantes, estaban insertos en el movimiento social y nos tocaba, aún con minifalda o lo que fuera, estar a la salida de la fábrica, pero se daban esa transversalidad, era real, ¿no? El gran error es haber dicho culto al sacrificio y a la muerte. Ese es un error garrafal. Es normal que hayamos dado la pelea por la justicia en tanto víctimas, porque fuimos verdaderamente aplastados, torturados, desaparecidos. Y esa máquina de matar sí configuró, bueno, etcétera. Esta pelea había que darla. Pero muchas de nosotras, ¿verdad? Y muchas mujeres, no quisimos ser víctimas, porque eso nos hacía caer en la impotencia. Entonces yo participé en la querella por la muerte de Miguel Enríquez no como víctima, como testigo, para que se crearan archivos que no hay, porque las Fuerzas Armadas lo tienen escondido. A mí no me van a decir que se acabaron, están en algún lugar. No es posible que no haya habido ni una foto del cadáver de Miguel, no es posible. Bueno, etc. Para decir de nuevo que nunca nosotros, viviendo, vivos, pensamos que serviría de algo crear figuras de héroes. Es decir, que cuando a los muertos los conviertes, sean víctimas, sean héroes, no te sirven políticamente. Porque si nadie quiere ser víctima, salvo que ahora es la era de las víctimas, es decir, que hay pelea, se pelean quién es más víctima, este o el otro, ¿me entiendes? Ya estamos en otra época histórica en ese sentido. Pero también en Europa, después de la Segunda Guerra, eran los héroes lo que movilizaba. Desde tal época, escuchaba en France Culture recientemente, se acabaron los héroes, ahora son las víctimas, y las víctimas hay escalafones, como habían escalafones de héroes, hay escalafones de víctimas. Entonces es la rivalidad, la concurrencia, ¿no? Es otra época. Pero hoy, hablando de lo que nos concierne, efectivamente, en la lucha contra la dictadura era una fuerza de energía creadora, de desarmar el miedo, porque íbamos juntas. La película Hoy y no mañana, que cuenta el movimiento feminista, que no están las figuras populares porque había muerto Marta, pero esto era gigantesco, ¿no? La Blanquita, las poblaciones, y cómo no fuimos capaces de a ellas levantarlas como figuras nacionales. En lo que en Francia convirtieron a toda la sociedad francesa en resistente cuando fue una minoría, eran todos colaboradores. Que no me En cambio, en Chile, a todas estas personas, ¿me entiendes? Que llevaban el goce colectivo de la resistencia, a pesar de todo. Y cuando entraban en la pelea, entraban desde el lugar en que estaban y lo que podían hacer. En cambio, no se llamaba al sacrificio, a desprenderse de. Eso los zapatistas, el 94, para mí el encuentro con los zapatistas fue fundamental en términos de mi visión política y mi compromiso político actual, porque ellos le pusieron nombre a lo que yo había vivido. En ese sentido, cada persona en el lugar en que está hace algo, pero con otros, no sola. Y ahí va generando, inmediatamente va generando colectivo. Y lo colectivo, los vínculos, es lo que el neoliberalismo ataca. ¿Y qué ataca? La cultura. ¿Y qué ataca? Porque ahí está la única posibilidad que tenemos de reconcientizar, diríamos en el pasado. Hoy diríamos
de que esos sujetos sociales pobres, que no se consideran pobres, que se consideran clase media y que no tienen nada y que tienen vidas miserables, rodeadas de violencia, de narco, de cosas, esas personas que sepan identificar de dónde viene el sufrimiento. Por eso, en el aniversario del golpe de Estado, no haber hecho la conexión entre el golpe y los sufrimientos de la gente hoy era un error garrafal, porque tenía 50 años en que resulta que son responsables esto, lo otro. Resulta que es directo. Yo cuando conversaba en Valparaíso, tuvimos varios encuentros, decía, bueno, usted las pensiones, usted hace la cola, usted la educación, usted lo otro, ¿y sabe usted de dónde viene eso, señora? Pues eso viene de un golpe de Estado. ¿Y sabe usted quiénes son los responsables del golpe de Estado? Pues son estas familias que hoy siguen siendo la ultraderecha o la derecha en Chile que domina. Ellos son, ellos son los que hicieron que tu familia que tenía tal cosa perdió tal cosa. Si hay un mínimo de transmisión posible, si tú misma como ser político vives aquello no cortado como te obligan a cortar, es decir, entendiendo que el tiempo no es cronológico, puede ser cíclico y tú puedes conectar ese pasado de otra época a través de una especie de relato que se reconstruye para el presente. Entonces la memoria de Miguel Enrique, del MIR, de la resistencia que hoy necesitamos, es lo contrario de aquello de la muerte, el sacrificio y las armas. Las armas, no. Las armas nuestras eran para defendernos. Nunca habríamos aceptado ningún daño colateral de nada. Hay una ética revolucionaria en el accionar. Y la lucha armada, otro día hablaremos, es una forma de lucha muy delicada. Y allí no vamos así como sin nada, ¿no? No. Cada momento de la historia del MIR, tú verás la preocupación inmediata. Ningún civil en peligro. Ninguna acción. ¿Por qué Miguel Enrique participaba directamente en los pocos asaltos a bancos que hubieron en la época entre el 68 y separaron las conversaciones con Allende? Porque era demasiado grave que hubiera algún herido, alguna cosa. No podía haber nada que significara, más esto tenía una función muy determinada. Es decir, todo lo que la discusión al interior del MIR sobre la violencia, acción directa o grupo aparato cerrado, también son cosas que yo quisiera poner en circulación este año. Entonces, espero que lograremos abrir el fondo Miguel Enrique y el MIR en Archivo Nacional, que esta extraordinaria mujer que es Emma de Ramón ya se acordó a nivel institucional, a partir de ahí que podamos hacer algún seminario, algunas cosas, y a partir de ahí veamos qué podemos hacer para recordar, reactualizar fragmentos de una memoria no archivada en circulación, en debate, porque lo que yo digo puede que haya otros compañeros viejas o viejos que no estén de acuerdo conmigo, ¿me entiendes? Eso está bien, o sea, podemos seguir debatiendo, pues sí, si queremos escuchar al pueblo, entre nosotros tenemos que escucharnos, y esa es una gran lección de los años de vida de Miguel Enrique y de Allende. Yo quería hacer una consulta final, tal vez yo sé que estamos medio pasaditos en la hora y no queremos abusar. La consulta, quizás hay algún comentario de los compas que están conectados, ¿no? Sí, Porque pero hay la Paula y después... y después vamos con Súper rápido, me parece súper interesante esta nueva clave interpretativa que tú nos propones de interpretar, digamos, el pasado a través de la energía vital, digamos, que significa la militancia. ¿Cómo ves hoy día tú la construcción de sentido para nosotros desde la militancia, pero también de la reconstrucción del campo popular de esta nueva clave interpretativa? No desde la visión de la derrota, no desde la visión, digamos, efectivamente del fin del proyecto, sino de cómo reconstruir sentido en un Chile post revuelta, en un Chile post todo lo que tú detallas.
digamos, que sabemos bien, ¿cómo construirlo a través de esta nueva clave interpretativa? ¿O cómo ves tú que hay una recepción posible? No tengo las respuestas, pero a mí eh, digamos dos cosas. Digamos que podemos decir que la historia está llena de derrotas y que, como dice la Rosa, en el camino de la izquierda Sobre todo se trata de eso. hay muchas derrotas. Pero yo vuelvo a insistir que si somos capaces, y me incluyo, de mantener contra viento y marea el hecho de encontrarnos esencialmente, por eso la pandemia un elemento gravísimo que no hemos medido en toda su dimensión planetaria, ¿no? Los cuerpos que se reúnen, que piensan, que van a moverse, ¿me entiendes? Es decir, no solo para las elecciones, porque entonces es muy frustrante. Tenemos que, de qué candidato, qué cosa, ya, todo eso es muy aburrido o concierne a un pequeño grupo. Pero si te das como tareas como simples, y yo creo que la cultura en ese sentido puede ayudar mucho, ¿entiendes? Acompañar una serie de 2 documentales, ir a Puerto Vara a ese cine, pero también con el camión hacer tal cosa. Y esas experiencias son difíciles, porque nosotros las hemos hecho en el Festival de Cine Social y Antisocial, como le llamamos. Vamos con el camión, con el cosa, y cuesta sacar a las personas de sus casas. Pero ese trabajo tiene su recompensa motora, ¿me entiendes? No se te olvida dónde estás poniendo los pies. Y dices, puta, no puede ser que haya tanta desigualdad, no puede ser, tengo que lograr. Y yo creo que esa pequeña satisfacción de tener amigas, amigos, pololeo, enamoramiento y encuentros, es un motor de la militancia. Es decir, que si no, más vale que me quedo con mis hijos. En el día de hoy no se concibe la militancia como en mi época, pero al menos tratemos de que en el lugar donde vivimos y como estamos, estemos en grupos, estemos generando discusiones juntas y traigamos o vamos a desplazarnos. Y se puede uno sumar a una lucha por la vivienda en el barrio, se puede uno sumar a una lucha por tener un espacio en que hagan bordado, no sé, hay que empezar como empezó Allende. El 52 en Chile no había izquierda, no había nada, era como ahora. Entonces había que ir de a poquito. Y se puede, porque lo que satisface es que la experiencia colectiva, los afectos que surgen, movilizan. Es decir, eso es como cuando te preocupas de un niño, ¿no? Un niño que está sufriendo, que va a tener posibilidad de acogida, de cariño y de terapia, salto. En un año ese niño es otro. Es lo mismo, es un pueblo, un sujeto social sometido que está viviendo la servidumbre voluntaria frente a una máquina. Entonces, tienes que enseñarle a ver dónde está tu enemigo. El problema es que su sufrimiento, él los pone en el gobernante de turno, y esto va para arriba, para abajo, y no hay continuidad ni organización, pero es un trabajo gigantesco que tenemos, y me incluyo porque estoy vieja, yo quiero seguir, ¿no? Pero no es como el de nuestra época, que estábamos en la subida de la ola. Sí, ahora vamos más bien en la baja. Estamos en la bajada. Oye, pero espérate, porque hablaste de la servidumbre voluntaria Sí. en la poesía, ¿cierto? Sí, sí, Y eso es un discurso que viene hace 500 años. sí. Entonces, Eso tampoco hay cosas que tampoco han cambiado tanto. No, pero es que eso forma parte
del funcionamiento de la persona, del sujeto o del individuo en sociedad. Es decir, eso es nuestra batalla. Quizás está intensificado. Sí, está manipulado. Hay que escuchar a Didier Huberman el otro día en France Culture. Está hiper manipulado por el mercado. Sí. Las condiciones materiales también han cambiado. Sí. Hiper, pero también funcionaba con el rey y el oprimido por conformismo, por miedo, servidumbre voluntaria. Entonces, el llamado a la desobedecer, a desobedecer, es fundamental hacer un pequeño paso de largo. Y tú ves en Francia el Soulèvement de la Terre, con ese movimiento juvenil que va, que vienen, que discuten, que tienen a los científicos y que desobedecen, va generando. Y ves los pequeños gestos. Yo creo, por ejemplo, que lo que vi funcionar en el campo popular muy, muy pobre de Chile es la ayuda alimenticia. Si lo que está empezando a funcionar en el mundo es cómo comer mejor, más barato. Y lo que está funcionando es el vínculo entre el consumidor en la población sin acceso a nada y la pequeña cooperativa mapuche en una comunidad o en el lado argentino. Esas redes están comenzando a funcionar. Entonces, claro, esa lucha es muy lenta, pero por ahí funciona. Y aquí también. Aquí tú ves que funciona cuando entra a los territorios absolutamente destruidos de la movilidad, es cuando algunos logran salir a un espacio de una plaza, de un encuentro, y aquí mismo en el Son 4, en el Aubervilliers, están habiendo en este instante una enorme fiesta popular de recuperación. Y ya no se consume, sino se recupera. Y hay no sé cuántos colectivos, asociaciones que van a ese tipo de cosas, por ahí deberíamos meternos, ¿no? Hay cosas que son respuesta al capitalismo y que pueden ser institucionalizadas, que son importantes de rescatar, las cooperativas, lo autogestionado, lo que se generó en la revuelta, que primer tiempo, sí, y frente a la pandemia lo que yo vi actuar fue lo que los colectivos de la revuelta, que hicieron las máscaras, que limpiaban, que los vi en el territorio. Entonces, eso está... Siempre me decían, dormido, está dormido. Bueno, está bien hundido, bien hundido. Pero la historia es historia y nunca nada es fatal. Entonces, no tengo recetas, pero sé que yo a mi escala me encanta en Chile estar yendo a mirar y encontrar y escuchar y decir, bueno, me equivoqué, ¿cómo podríamos hacer? Y lo que, repito, la realidad que tenemos es lo único que tenemos para amar y para cambiar. O sea, en el amor hay una potencia. No es conformarme, no es la servidumbre voluntaria y a ver cómo me las arreglo con 300.000 pesos al mes para comer y hacer todo lo que tengo que hacer y robo y el narco y las cosas. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo? Es una cuestión para los nuevos militantes. Lenguaje. ¿Qué lenguaje? ¿Por dónde se mueve algo? Y moverme. No quedarme yo también encerrada en mi casa, porque entonces es una lata. Oye, ¿Tenéis tiempo para no olvidar a los compañeros que Sí, están conectados? voy a hacer una síntesis un poquito de como contarte lo que ha ido aflorando. Bueno, que me tenemos interesa, sí. ahí conectados compañeros en Londres, en Manchester, en Lisboa. Bueno, y esto después nosotros también va a quedar para que lo vean los compañeros de todo el resto del territorio internacional del Frente Amplio.
Y bueno, han ido surgiendo reflexiones en torno al tema de lo que era esta mirada de la educación a través del cine, a través de distintas expresiones populares, y cómo eso se vivenciaba también en esa cotidianeidad, cómo eso traía dignidad a las personas. Por otro lado, que el compañero Alejandro de Lisboa hace varias reflexiones, pero hay dos que me parece importante levantar. Una en torno al tema de la importancia de cómo estos compañeros pasan a ser camaradas o hermanos. Y él hace referencia a unos poemas y cartas de Lucho Díaz que comentan la importancia de sus amigos, dice, poemas de antes de diciembre de 1985, cuando la asesinan en Barranca. Y por otro lado, él hacía una pregunta en torno al tema de nuestras dirigencias y encargaturas. A partir de tu experiencia, Carmen, ¿cómo crees tú de cuál es la importancia que tiene esta formación también en cuanto a la profundización de los movimientos políticos, tomando en cuenta, dice, el cambio o distanciamiento de la idea revolucionaria en la coyuntura de los años 90, después del plebiscito, cómo se vuelve ahí a encarnar ese afán? Y por último, en torno al tema de el trauma de perder, cómo uno se levanta después de perder, y viene como todo este escenario adverso post-plebiscito del 4 de septiembre, Alegra la rosa. y cómo avanzamos ahora, que tú decías delante esta idea del, habían consensos básicos, como los desde, y que ¿cómo entonces volvemos a reencontrar eso que nos habíamos puesto de acuerdo y que ahora ya parece como a distancia? ¿Cómo también, a partir de tu misma experiencia, de algo tan traumático de la derrota, pero la derrota a través de la sangre también, cómo se vuelve a parar y cómo no se deja este compromiso político? Ese es como el balance Sí. de esta conversa. Me interesa eso de perder. Efectivamente, tenemos una tradición de grandes pensadores y militantes y dirigentes en la izquierda mundial, no históricamente. Y en cada uno de ellos, en su traverso Melancolía de Izquierda, le hablo, recuerda aquello que es nuestra potencia como seres que queremos cambiar el estado del mundo, que no nos conformamos con un estado de dominación, de impotencia y de desastre del planeta, catástrofes naturales, en fin, que queremos decir no a eso. Eso lo llama la melancolía de izquierda. Esa melancolía de izquierda no tiene nada de nostálgico, es decir, aprender a perder no cuesta tanto, dice un poema de Elizabeth Bishop. Y yo he perdido mucho. Creo que de verdad es difícil aprender a perder, pero no cuesta tanto. ¿A condición de qué? A condición justamente que no te dejes aplastar por la máquina que te derrotó. En el caso de mi generación es la dictadura, es la tortura, es la sobrevivencia. ¿Qué hace que uno atraviese todo eso? Es que en definitiva, y esa es también una lección de la historia de la humanidad, de las derrotas, lo he escrito en el caso después de la derrota de la convención, de la derrota surgen derroteros, pero la condición sine qua non para que esos derroteros aparezcan es que no te olvides, es decir, que la memoria activa, no nostálgica. Imagínate que yo me hubiera quedado pegada en todo lo que perdí. Me muero. Y la tentación de morirme fue real. Y muchos, y entre ellos Beatriz Allende, se suicidó. Lo que es, a mi juicio, un acto político de denuncia del exilio, de la ausencia de política, del culto a la muerte y el sacrificio. Ella hace un acto político que me despierta, y a muchos. Es una mujer. Ese es otro tema. Pero aprender a perder no cuesta tanto, a condición de que no soltemos justamente todo. Es decir, que mantengamos
el hecho de contar lo que eso que fue derrotado contenía de vivencia política, de amistad y de... si hoy día hablamos de rescatar la experiencia de Salvador Allende, concretamente, el cómo se constituye un ser humano como Miguel Enrique, qué era la política concreta del MIR durante la Unidad Popular, etcétera. Si vamos buscando qué de la historia a la luz del presente necesitamos reactualizar, te aseguro que somos más fuertes para atravesar la derrota. Por eso hablábamos de recoger la experiencia de los constituyentes y analizar en el MIT una de las fundamentales tareas de la organización era mantenernos al día con descifrar el mundo en que vivíamos, pero no desconectado y solo por tecnócratas que hacen eso en un escritorio. También todos los intelectuales de la época eran orgánicos. Y Miguel Enrique y yo y todos estábamos transversalmente. Las universidades, los intelectuales eran miembros del Comité Central, el más grande, Luis Mauro Marini, y brasileros de nacionalidades distintas, y las discusiones eran feroces para saber qué mundo estábamos viviendo y qué podíamos hacer, porque eso es una riqueza y hoy se necesita, pero urgente, y no hay nada más entretenido que llamar a ustedes a la Nona Fernández a una discusión. La Nona para mí en Chile es una referencia. Para mí, hablar con la Nona es entender dónde estoy viviendo. Salir de una reunión después de la derrota de la Constitución y discutir con la alias Trabuco caminando en la Alameda después de un encuentro no sé qué, y con la Londra, Carrillo y no sé quién al lado, bueno, yo entendí dónde estaba. Si en Chile hay una riqueza de intelectuales, no los que están amarrados completamente a que tienen que cumplir con la universidad neoliberal, los que se atreven a venir, a ir, yo les aseguro que está lleno. Estos niños, estos cineastas extraordinarios que estaban ayer en París, Cristóbal León y su aliado en aquel... bueno, yo conozco a Cristóbal. Cuando hicieron ese corto, Los Huesos, que ganó el premio de Hollywood, Oscar, Los Huesos era un reflejo en cuánto duraba, 10, 15 minutos, de la pelea constituyente. Portales y Jaime Guzmán en ese corto. Ese corto había que lo pasaban en todo Chile. Por eso hablo de los instrumentos que tenemos. Tenemos instrumentos. ¿Y por qué hablo de la cultura? Porque lo que necesitamos es la emoción. Necesitamos una emoción positiva, porque el mercado manipula la emoción. Manipula todo el día la emoción para que estemos frustrados, para que queramos ir a comprar esto y lo otro, pero ya existe en el mundo, en la juventud, un movimiento de resistencia al consumo que no ha llegado a los sectores más pobres, y es normal porque esos sectores tienen menos, están más frustrados. Entonces tienes que meterle emociones y desciframiento de aquello, ¿no? Bueno, la pelea que tenemos es enorme en el mundo de hoy, es gigantesca, pero lo vamos a pasar bien haciendo algunas cosas. Se me olvidaron las otras preguntas, pero se me olvidaron las otras preguntas, pero creo que de alguna manera sobre eso, ¿no? Sí, te hacen llegar también su mensaje, compañero David, desde Estocolmo, Suecia, dice, hace una clase magistral de Carmen con aspectos históricos, comparación entre Chile y el mundo de ayer y hoy. Gracias, Carmen, dice. También ahí la Caro desde Manchester dice, gracias por la invitación, ha sido interesante escuchar todo esto desde la historia en primera persona, muy inspirador tener esta perspectiva, manda saludos. Yo creo que eso resume, o sea, de verdad, Carmen, los compas aquí han mandado activamente mensajes y han hecho llegar también por interno, y yo creo que estamos todos en esa sintonía de sentir que... Vamos a seguir entonces. Que sí, seguimos. Sí. La próxima vez me tienen que contar. Es decir, que, ¿me entiende? En esa persistencia
tiene que ser una persistencia obstinada y siempre entendiendo que la política no es solo las elecciones, sobre todo no, la democracia no es eso. Esa reflexión tienen que hacerla enterita. No define una democracia las elecciones, no, sobre todo en el mundo de hoy. ¿Qué sería aquello? Pregunta, muchas respuestas, pero vamos en ese sentido. ¿Qué sería obstinarse en tener ganas de participar en colectivo, en movimiento, en partido? Es estar con otros, es pensar juntos, pero saliendo de la esfera de confort. Si nos quedamos en la esfera de confort y en el sentido común dominante, que dominan por los medios de comunicación y por la máquina y el sistema, no vamos a lograr nada y vamos a estar bien tristes a los 80 años que tengo yo. Y está muy Y feliz. no te pongas de la cueca, ¿no? No, yo no estoy triste. A los No, por 80 eso se nota la Muy fuerza. bien. No, muy bien, pero muy porque bien. creo que es posible. Sí. O sea, yo creo que yo estoy convencida que en los momentos de gran desesperación hay siempre una gota de esperanza entre los dientes. No mañana. No, porque ahí te quedas en la cama. No. Sí. Es yo con otro. Hagamos algo. Una cosita. Y con otro. Hay que buscar las luciérnagas que te gustan tanto. Y las lucianas atrás. Esa luz. Bueno, Gracias. Ok. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.